La mente y el mundo del pensamiento. Segunda parte. Cuando pensamientos elevados y vibraciones espirituales alcanzan nuestra aura y nuestra mente, sean de quien sean y vengan de donde vengan, da igual, despiertan vibraciones de esa misma naturaleza, es decir, que aumentan lo que tenemos y nos estimulan para crear pensamientos y sentimientos similares que, a su vez, tomarán el puesto de otras formas de pensamiento y de otras vibraciones inferiores del pasado. Esto significa que podemos obtener mucho beneficio de las personas elevadas y espirituales, así como de los lugares donde haya personas de esa naturaleza, siempre y cuando nosotros llevemos en nuestra naturaleza mental vibraciones de esa misma naturaleza, de ese mismo grado o similar. Es decir, que cuanto más practiquemos la oración, la devoción, el discernimiento, la contemplación, etc., entre otros ejercicios, pues más atraeremos todo lo bueno y elevado que se encuentre en nuestro alrededor allá donde estemos. Debemos tener siempre presente que nosotros somos los pensadores, los conocedores y los observadores de lo que vemos, de lo que sentimos, hablamos, pensamos, y que, por tanto, solo nosotros, como yoes conscientes, pues podemos responder y expresarnos bien o mal. Nadie puede responder, expresarse o pensar por nosotros. Y de acuerdo con esto, solo nosotros somos responsables de lo que atraemos hacia nuestro cuerpo mental y hacia nuestra aura, así como de lo que vamos sembrando en formas de pensamientos y de vibraciones. Cada pensamiento elevado y cada contacto con personas y lugares donde haya también vibraciones elevadas hacen que aumenten dichas vibraciones y que nos elevemos un poco más hacia las regiones abstractas y espirituales del mundo del pensamiento, lo que significa que hemos progresado un poco más en el desarrollo de la mente y que estamos más capacitados para identificarnos con vibraciones de sentimientos y deseos elevados. Pero como he dicho anteriormente, respecto a la lectura, si no se lleva a la práctica y si no se toma conciencia de ello, de nada servirá. El futuro evolutivo del ser humano es llegar a ser autoconsciente de sus cuerpos en cada aquí y ahora, con un dominio total sobre ellos. Si nosotros, como egos, estuviéramos siempre conscientes de lo que expresamos, casi seguro que nunca pecaríamos. Y por eso, además de observar a la mente, es necesario hacerlo también sobre el cuerpo de deseos, el cuerpo que nos tienta y nos impulsa a la acción. Démonos cuenta de que si no observáramos nada, estaríamos algo así como dormidos. Así es que la observación y la autoobservación de uno mismo, la autoobservación propia, son medios de evolución, porque nos hacen pensar. Y si pensamos voluntaria y conscientemente como yoes, entonces sabremos elegir correctamente lo que nos interesa. Si de verdad queremos desarrollar y controlar nuestra mente, debemos estar expectantes ante lo que piensa y ante lo que la llega, para así seleccionar lo que sea beneficioso para guardarlo, para analizarlo, meditarlo, etc. Sé que no es fácil para la mayoría de las personas, pero bueno, también afirmo que si se practica este ejercicio y si se persiste, la mente irá actuando de forma progresiva y automática hasta el punto de que la conciencia nos advertirá de que estamos pensando algo que no deberíamos. Además de estar atentos a lo que piensa la mente, debemos reemplazar lo negativo por lo opuesto, cambiar el tema que se esté pensando o simplemente no pensar y observar a la mente hasta que eso que está pensando y que no nos interesa desaparezca por sí mismo.
Haciendo esto último conseguimos que las vibraciones inarmónicas que surgen del cuerpo mental desaparezcan. Pero si pensamos intencionadamente en algo elevado y espiritual, expulsamos dichas vibraciones y ponemos en su lugar las nuevas que se reflejarán también en el aura. Según el desarrollo alcanzado por la mente, así estará capacitada para expulsar lo negativo y para reponer lo positivo en su lugar. Cuando alcanzamos determinado grado de desarrollo espiritual, podemos comprobar que la mente misma elige centrarse en lo positivo o recordarnos que debemos estar pendientes de lo que pensamos. El aura del ser humano contiene colores y formas de acuerdo a la raza, al signo del ascendente del horóscopo, al rayo individual, al estado de ánimo y emocional y al desarrollo de la mente. Como la mayoría de nuestras expresiones tienen su origen en el cuerpo de deseos, cuerpo de las emociones, las pasiones, también es imprescindible que hagamos lo mismo que con la mente, es decir, estar atentos y observar qué deseos y sentimientos están siempre, o más o menos, o sea, casi siempre, activos y cuáles pasiones y vicios nos dominan para rechazarlos, o sea, para dejar de practicarlos y de pensar en ellos, y reemplazarlos por actividades culturales, intelectuales, espirituales, etc. Si nosotros ocupáramos una hora cada día en orar, meditar y observarnos a nosotros mismos internamente, atraeríamos vibraciones circundantes y de los planos elevados del mundo del pensamiento hacia nosotros y se instalarían en nuestra aura, cambiando así su tonalidad y su ritmo. Pero si a continuación o durante el día estamos emitiendo sentimientos y deseos negativos, bajos, que dan pie a que se creen pensamientos de esa misma naturaleza, pues por supuesto que habremos conseguido muy poco, por no decir nada. Hay pensamientos que, no siendo considerados de maldad, deberían tener un trato similar a esos, porque nos pueden causar sufrimiento si los alimentamos, claro. Estos son, por ejemplo, las preocupaciones, el miedo, las obsesiones y otros similares. Cuando una persona mantiene asiduamente pensamientos de esta clase, lo que está haciendo es crearse una especie de coraza que mantiene esos pensamientos dentro a la vez que impide que otros pensamientos positivos alcancen a la mente y al cuerpo de deseos. Y esto hace que la persona esté siempre rumiando lo mismo en su mente, creando así un círculo vicioso entre los pensamientos que estimulan deseos y sentimientos negativos y de estos que estimulan a la mente para que sigan pensando igual. El resultado es inequívoco: tristeza, sufrimiento, obsesión que a veces lleva a cometer algún acto grave, etc. Evidentemente esto se refleja en el aura y en la persona, haciéndola depresiva, melancólica, antisocial, como creo que de todos hemos conocido a alguna persona así. Es cierto que esta coraza también puede crearse por el simple miedo o incluso por sustos o por un shock. Por eso es muy importante que la persona no albergue estados mentales como los que acabo de mencionar. Pero lo mismo que la preocupación no es tan grave como el miedo, que nos puede paralizar y ponernos el vello de punta, asimismo ocurre respecto a los pensamientos de espiritualidad y de alegría. Los pensamientos espirituales, las oraciones, la devoción en general o la concentración, por ejemplo, no rompen esa concha tan rápidamente como la alegría, aunque sí ayudan mucho, claro. Es la alegría y la felicidad interna que podamos sentir cuando pensamos en hechos o en recuerdos que así nos estimulen. Es la buena música que armoniza el aura y es cualquier motivo familiar o de ocio con nuestra familia y amigos los que nos pueden ayudar más directamente en esos casos. Si todos fuéramos clarividentes y observáramos nuestras auras,
Nos sorprenderíamos al ver cómo una persona dominada por miedos, por cólera, por rencor, deseos sexuales o de drogas, etc., muestra determinados colores muy comunes en esas personas, así como las formas de pensamiento, como he dicho, de formas puntiagudas o amenazantes que salen de su mente y de su aura. Es muy importante que seamos dueños de la mente y que la mantengamos separada del cuerpo de deseos, porque si utilizamos la mente para fines espirituales, fraternales, amorosos, compasivos, entre otras cosas, el cuerpo de deseos irá transformándose poco a poco, hasta mostrar un aura de un color bello y de unas formas armónicas y definidas. Entonces, y persistiendo en esas prácticas, convertimos a nuestra mente en un poder para hacer el bien en el mundo. Nuestra naturaleza, de acuerdo a nuestro estado evolutivo, es más mala que buena, y por eso mismo estamos donde estamos todavía. Ni tan abajo como los espíritus de la naturaleza y los elementales, pero tampoco ni siquiera cerca de los ángeles. Y esto mismo deberíamos tenerlo en cuenta en nuestra vida cotidiana y en cada momento, si queremos progresar adecuadamente. Hay una clase de espíritus que no tienen conciencia propia ni razonamiento, que evolucionan utilizando las vibraciones y la energía de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Mejor dicho, de sus expresiones. Con cada pensamiento que creamos, normalmente se crea una relación con el cuerpo de deseos, manifestando así determinada vibración, buena o mala según la naturaleza del pensamiento, claro. Y formas de pensamiento y emocionales en las propias auras también. Estas formas de pensamiento, buenas o malas, se convierten en elementales, o mejor dicho, se convierten en vehículos de unas entidades normalmente llamadas elementales, o atraen incluso a otro tipo de espíritus bajos, según sea su desarrollo, para que utilicen estos pensamientos, como he dicho, como vehículos, como cuerpos. No todos los pensamientos son enviados al mundo ni a determinadas personas, pero son de estos pensamientos de donde más experiencia extraen los elementales. Cada uno de nosotros lleva en su aura lo que atrae según lo que piensa y lo que siente. Y según sea de elevado o no todo eso, así serán los elementales que se atraigan, y así será el grado de estímulo que intentarán ejercer sobre nuestras auras y nuestras mentes, para que sigamos creando más pensamientos de esa misma naturaleza. No hay nada muerto en el universo, ni siquiera el mineral de nuestro mundo físico, lo que significa que la materia de los mundos superiores invisibles a nuestros sentidos es cambiante y está mucho más viva para que sea utilizada por las jerarquías y entidades que allí habitan y evolucionan. De aquí que cuando una persona crea un pensamiento o se deja llevar por un impulso o una emoción, esté creando una entidad de esa clase, actuando el pensamiento o idea como alma y la materia del cuerpo de deseos como el vehículo o cuerpo. Por eso, si el pensamiento trata sobre alguna persona en concreto, éste irá hasta esa persona y la afectará en su mente o en su cuerpo de deseos. En sentido contrario, cuando alguien se pasa el día pensando en sí mismo y en sus asuntos, los pensamientos estarán cerca esperando la oportunidad de influenciarle. ¿Qué significa esto? Pues que en ambos casos, dichos elementales pueden hacer bien o mal dependiendo de la naturaleza del pensamiento. Si enviamos pensamientos de amor o de salud a alguien que conocemos, a los que se adherirán, como es lógico, sentimientos y deseos elevados, pues bien, pensamiento de amor y de salud a alguien que, como digo, conocemos, que deseamos un mejoramiento, ¿no? Y en esos momentos, si esa persona está receptiva, está en sintonía, pues esos pensamientos le afectarán para bien.
Y si está, por ejemplo, atareado, está haciendo otras cosas o pensando en otras cosas, esos pensamientos esperarán, pensamientos utilizados por los elementales, esperará la oportunidad para influenciarle con su vibración, con su mensaje, según la naturaleza que lleve. Pero en este mismo caso, si no está en sintonía vibracional o no, pueden influenciarlo por otros motivos. Incluso en la mayoría de los casos vuelven hacia nosotros, porque somos sus creadores. Si enviamos pensamientos de maldad a alguien, con sus correspondientes formas negativas de deseos y emociones, y cuando llegan donde está la otra persona resulta que tiene un aura espiritual que impide que el elemental penetre y afecte en ningún sentido, entonces el elemental vuelve con su carga de maldad, la que hemos mandado, vuelve hacia su creador, hacia nosotros mismos, sus creadores, haciéndole por tanto o haciéndonos el mal que quisimos hacerle al otro. Este sería un ejemplo de la ley de consecuencia, un efecto rápido. Mandamos, si no puede hacer su trabajo, vuelve hacia nosotros y nos trae lo que hemos enviado a la otra persona. Si los pensamientos de maldad van dirigidos a una persona cuya vibración de su aura está en sintonía con la del elemental, y por tanto con la naturaleza del pensamiento, entonces sí le influirán aumentando así su mal, el mal. Está claro que si enviamos pensamientos y sentimientos de amor y elevados en general a otra persona cuya naturaleza mental y emocional es también elevada, dichos pensamientos y sentimientos le influirán y le estimularán para que siga siendo así. Un pensamiento de amor y compasión, acompañado de deseos de protección y de ayuda, dirigido a otra persona, no solo le alcanzará, sino que además se quedará con ella, en su aura, a modo de ángel protector. Protector de lo malo que le pueda afectar, y ángel en sentido de que intentará aumentar las vibraciones elevadas que le puedan alcanzar. Estos casos son comunes en las madres que no tienen cerca a sus hijos. Como he dicho, la influencia siempre variará de acuerdo a si en el aura de la persona receptiva y vibraciones de la misma naturaleza o no. Con esto quiero decir que deberíamos estar un poco más pendientes de lo que pensamos y expresamos a nivel emocional, porque en muchos casos podemos ser receptores de nuestros propios pensamientos y en otros de los pensamientos de los demás. Pero eso no es todo. También debemos tener en cuenta que los pensamientos que enviamos o que nos llegan despiertan en nosotros otros pensamientos y sentimientos similares si estamos en su misma sintonía. Y todo eso dependerá de la fuerza y de la claridad del pensamiento o idea con que lo haya creado o enviado la otra persona. El efecto en todos los casos es el mismo. Si hay mucha sintonía entre lo que llega y el aura del receptor, el pensamiento estimulará e influirá en gran medida hasta el punto de hacerle crear pensamientos, sentimientos y deseos similares. Todo lo que pensemos que esté relacionado con la espiritualidad, la moral, el amor y todo lo positivo, así como la música clásica y sacra, escritas principalmente en escalas mayores, así como determinados tiempos alegres, despiertan vibraciones mentales y emocionales elevadas. Todo lo contrario, así como la música moderna, estridente, desarmónica, esta música actual crea estrés, depresión, alteración nerviosa, etc., que creará y atraerá a elementales de esa misma naturaleza y vibración.
Esa es la gran diferencia de un concierto de música heavy de estas y un concierto de música clásica o sacra. Esto significa que si lo deseamos, podemos hacer de nuestro hogar un lugar de paz y de armonía gracias a la buena música y a los pensamientos elevados que estimularían, a su vez, sentimientos y emociones elevadas. La pena es que, claro, no todos los humanos tenemos la clarividencia desarrollada. Si la tuviéramos, seguramente que en nuestras casas pondríamos, si no hubiera otra música superior ahora mismo, pues tendríamos música clásica y música sacra, porque siendo clarividentes vemos el efecto que esa música tiene sobre nuestras auras, sobre nuestras mentes, sobre nuestro cuerpo de deseos. Y quien pusiera la música de esta heavy, toda esta moderna, de guitarras eléctricas que apenas tienen armonía ni nada, pues también podríamos ver clarividentemente que su efecto sobre nosotros no es bueno. Las personas cuyas auras están formadas y basadas en la oración y en elevados pensamientos e ideales llevan consigo una especie de ángeles que a veces parecen mostrarse en forma de atracción simpática y de buenas sensaciones para quienes se ponen en contacto con sus auras. Los elementales que utilizan los pensamientos que enviamos a determinadas personas y que no han podido influenciarles vuelven después hacia nosotros con el mensaje de las experiencias que han tenido, lo que significa que más nos vale crear o enviar buenos pensamientos para que lo que nos venga también sea así, de la misma naturaleza. Y eso mismo ocurre respecto a los pensamientos que llevamos con nosotros. Por tanto, si queremos mantener ese ángel, deberíamos ser más conscientes de lo que pensamos, de lo que deseamos y de lo que sentimos. Cuando nos damos cuenta de que estamos creando pensamientos de maldad o nada constructivos y decidimos acabar con ello, solo tenemos que dejar de crear más pensamientos para que esos elementales busquen alimento en otra parte o mueran de inanición. Debe quedar claro que son nuestros pensamientos los que crean y atraen a los elementales. Y por eso tenemos la obligación de pensar en positivo y de hacer ejercicios espirituales, meditaciones y hechos relacionados con la fraternidad, con la compasión, con el altruismo. Si nuestros pensamientos son de amor al prójimo, atraeremos elementales de esa vibración que, en cierto modo, nos ayudarán a dejar amor allá donde nos encontremos. Los ocultistas sabemos que todo lo que nos llega por vía de los sentidos afecta y puede transformar a la mente hasta cierto grado. Un conferenciante, un profesor, un religioso o un simple libro puede hacernos cambiar de opinión. Sin embargo, somos nosotros mismos los que más la podemos cambiar y desarrollar en cada momento, porque estamos pensando constantemente. Otra cosa es el que el cambio sea para bien o para mal, aunque siempre será según nuestra naturaleza, según nuestros hábitos, etc. Nadie tiene más poder que nosotros mismos para dar o alterar el grado de vibración de nuestra mente. Y de acuerdo a dicho grado, así serán admitidos o rechazados los pensamientos de verdad o mentira, elevados o groseros, de amor o de odio, y así sucesivamente. Pero en cualquier caso, es preferible pensar en hechos simples y de poco valor a tener la mente descontrolada y abierta a cualquier influencia mental que le pueda llegar. Por este motivo es aconsejable crear hábitos de pensamiento por medio de la repetición de oraciones o frases que representan alguna verdad elevada. Donde está nuestra conciencia estamos nosotros como yoes. Lo que significa que si concentramos la mente voluntariamente en una oración o hecho elevado, estamos dando esa nota clave o vibración a nuestra aura básica,
para que rechace todo lo que sea contrario a esa naturaleza. Podríamos considerar, por tanto, que la repetición de oraciones y pensamientos elevados son un escudo protector contra las tentaciones y contra la maldad, contra el mal. Como he dicho, la mente es fácilmente influenciable y dominada por el cuerpo de deseos, o sea, por los deseos, las emociones, las pasiones y malos hábitos. Y esto es principalmente así porque le gusta pensar en lo que la produce placer y rechazar lo que la causa dolor y la haga esforzarse. Y aquí es donde los ocultistas y las personas religiosas y devocionales podemos obtener ventaja, porque la habituaremos fácilmente a ese grado de vibración relacionado con cada clase de oraciones elevadas y con las enseñanzas ocultas, como es lo que estamos hablando ahora, un conocimiento que es un poco fuera de lo común. El hecho de estudiar, imaginar y meditar sobre cosmogénesis, por ejemplo, o sobre todo lo considerado abstracto, tiene los mismos o más elevados efectos que quien se pone a orar delante de la imagen de Cristo o a imaginar las cosas que él decía y que hacía. Pero lo más importante es que estas prácticas unen la mente con el motivo o hecho elevado que causa placer. La clave para este proceso es la repetición de la concentración de la mente durante un tiempo. Si se elige un buen motivo que nos guste y se concentra la mente una y otra vez en él, conseguiremos lo que buscamos. Esto mismo sirve para desarrollar la mente de cualquier persona según lo que desee. Es decir, se puede desarrollar como lo hacen los matemáticos y otros doctores que utilizan fórmulas y conocimientos difíciles de comprender para la mayoría de las personas, y la pueden desarrollar también en otro sentido moral y espiritual por medio de la concentración en virtudes e ideales elevados. Lo mismo que decimos que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, también podemos decir en ocultismo que la mente no puede pensar en dos cosas diferentes a la vez. Quiero decir que si penetra en nuestra mente un pensamiento o idea negativa o de maldad sin darnos cuenta, pero rápidamente nos hacemos conscientes de ello, de que la mente se está recreando en ello, si dirigimos la mente hacia un tema, hecho, idea, imagen, etc., que sea elevado y espiritual, abandonará el pensamiento de maldad inmediatamente, porque no podría pensar en lo bueno y en lo malo a la vez. Lo que no se debe hacer es pensar en que se debe eliminar tal o cual mal hábito de pensamiento, vicio, etc., porque eso fortalecería precisamente lo que queremos eliminar. Antes que eso, es preferible que cuando observemos que la mente se enfoca en algo negativo, nos paremos a observarla sin crear ningún pensamiento al respecto. Y entonces lo malo desaparecerá automáticamente. El simple hecho de estar atentos como observadores y pensadores ya evita que penetren pensamientos negativos. Pero si penetran, es fácil expulsarlos pensando en algo elevado y positivo. Esta práctica hará que se forme el hábito de pensar siempre en positivo y así será cada vez más difícil que nuestra mente se entretenga con lo negativo. En estos casos, la respuesta siempre dependerá de nosotros, puesto que la voluntad es la herramienta más preciada junto al hecho de ser consciente de los actos y de los hechos que ocurran o que hacemos. Una persona puede hacerse consciente, observando a su mente, claro, de que su mente está pensando en beber alcohol en contra de su voluntad. Si él cede al deseo, está permitiendo que el deseo domine a la mente y que su voluntad quede anulada. Nosotros sabemos que el mecanismo es este. Por tanto, si caemos en una tentación, como en este ejemplo, pues es porque no queremos imponer la voluntad que representa al yo. No queremos imponer la voluntad sobre el deseo ni sobre la mente para que razone lo que es mejor.
Quiero decir que cuando permitimos que un deseo tome fuerza y que la mente piense en él, es porque no ponemos voluntad y no controlamos la mente. Debemos pensar y meditar una y otra vez lo que queremos ser, lo que queremos admitir en nuestras auras, lo que queremos desarrollar, porque este hábito elimina todo lo contrario que tengamos en nosotros y rechaza lo que nos venga que no sea de nuestra propia naturaleza. No podemos evitar de pensar, pero sí podemos ser conscientes de lo que pensamos, pensando lo que queramos de una forma intencionada y consciente. Sabiendo que nuestros pensamientos afectan y estimulan las mentes del prójimo, es nuestra obligación evitar que nuestra mente abandone el mal hábito de pensar en cosas negativas, a la vez que la imponemos pensar en positivo, viendo lo mejor de las personas y del mundo, centrándola en la oración y en temas abstractos, o simplemente observándola para que no cree un mal hábito de pensamiento. Y con esto terminamos esta conferencia de la mente y el mundo del pensamiento.